Buenas noches. Nosotros vamos a hablar el día de hoy sobre secuencia e inducción de intubación rápida. Somos Natalia Valle, que soy de octavo semestre, y mi compañero Víctor Daniel, de quinto semestre. Hola, buenas noches para todos. ¿Me escuchan? Sí, se oye bien. Ok, listo. Bueno, pues como ya le dijo mi compañera, vamos a hablar acerca de secuencia de inducción, intubación rápida. ¿Puedes pasarla, por favor? Bueno, para iniciar, un poco acerca de la definición del SRI, por sus siglas en inglés, es un procedimiento que busca reducir la incidencia de aspiración pulmonar durante el manejo de la vía aérea. Este se logra, pues, básicamente minimizando el tiempo transcurrido entre la pérdida de los reflejos protectores de la vía aérea inducida por fármacos, reflejos como lo serían, pues, la tos, la deglución, el cierre glótico y la inserción, y pues, y finalmente, pues, cuando sería la intubación exitosa. Siguiente, por favor. Hablando un poco acerca de la historia y la evolución, podemos decir que para el año 1951, Morton y Willy realizaron el primer análisis de los conceptos de posicionamiento y bloqueo neuromuscular. Básicamente ellos se dieron cuenta que la administración de algunos fármacos relajantes ayudaban a mejorar esta intubación y disminuían el índice de intubaciones fallidas. Por otro lado, en 1961, Selig y Lund hicieron el uso de la presión cricoidea durante la inducción de la anestesia. Lo que ellos, bueno, lo que hicieron lo hicieron bajo el fundamento de que al obstruir el esófago disminuía el riesgo de regurgitación del contenido gástrico y eso pues ayudaba a disminuir el riesgo de aspiración como tal. En 1970, Steve y Safar hicieron la primera descripción completa de lo que sería la inducción e intubación rápida. Básicamente fue una guía que incluía 15 pasos en los cuales pues muchos de ellos en la actualidad se conservan. Hablamos, por ejemplo, de la preoxigenación, la presión precoidea que mencioné. Digamos que en todo esto podemos decir que a pesar de que pues ya hayan pasado demasiados años, porque pues básicamente ha transcurrido como 50 años o más incluso, en la actualidad como tal no existe un consenso específico sobre los pasos y algunas recomendaciones. Sin embargo, pues existen algunas asociaciones como lo son PUMA, que es el proyecto para el manejo universal de la vía aérea, en el cual buscan como tal estandarizar todos estos procesos para poder llevar a cabo pues de la mejor manera, tener menos eventos adversos. Siguiente. Si hablamos un poco de la importancia clínica, pues nos vamos a dirigir directamente pues, a cifras. Podemos decir que según el cuarto proyecto nacional de auditoría del Reino Unido, identificaron que la aspiración pulmonar representó el 50% de las muertes informadas y fue la causa más común de muerte relacionada con la anestesia. Adicional, el 28% de los eventos de aspiración ocurrieron en pacientes en ayunas. Pues este dato es muy curioso porque pues, se supone que el ayuno disminuye el riesgo de broncoaspiración. Sin embargo, a pesar de que el paciente esté en ayuno, no va a, digamos que puede que hayan pacientes que presenten eso, digamos, un índice de 28%, pues es bastante alto. Por último, en un análisis que hizo la Sociedad Americana de Anestesiología sobre 115 casos de aspiración pulmonar, unas reclamaciones cerradas que hicieron, encontraron que el 57% de estos pacientes fallecieron y el 14% sufrió lesiones permanentes graves, como hablamos, o secundarias a hipoxemia, e incluso pacientes con insuficiencia respiratoria de tipo crónica. Adicional, identificaron que el 61% de ellos aplicaban para el CIR. Todo esto nos hace concluir o nos hace pensar es que el uso adecuado del CIR cuando está indicado es tan importante como la misma técnica que se vaya a utilizar a la hora de realizar la intubación. Bueno, ya para hablar un poco acerca de las indicaciones principales, digamos que las indicaciones principales las podemos dividir en dos grupos de pacientes grandes. La primera son esos pacientes en quienes se les ha realizado ayuno, sin embargo, este ayuno no es confiable. O la segunda son ese grupo de pacientes en los que el tiempo de ayuno es inadecuado o pues no es identificado como tal. El primero, digamos que hablando, digamos, un grupo de pacientes serían los pacientes que van para cirugía electiva, cirugía que está previamente pues, programada, que han realizado ese ayuno adecuado, sin embargo, cursan con algunos factores de riesgo que hacen pues que debemos tenerlos, digamos, o que aplican para esta secuencia. Hablamos de pacientes que tengan, por ejemplo, hernia de hiato, reflujo gastroesofágico, cirugía bariátrica previa, vaciamiento gástrico retardado.
Otro grupo de pacientes serían los pacientes para cirugía de emergencia, que no estén en ayuno completa, pues obviamente por lo que pues, es de emergencia, o incluso asisten en ayuno o algún tipo de ayuno, los tienen factores de riesgo para aspiración. Estamos hablando de pacientes con obstrucción intestinal, pacientes con dolor agudo intenso, con hemorragia gastrointestinal superior. Siguiente. Y el siguiente grupo de pacientes vendría siendo las pacientes de tipo obstétricas. Las pacientes obstétricas, ¿me regala la siguiente, por favor? Las pacientes obstétricas, pues debemos tener en cuenta que en los procesos fisiológicos del embarazo, pues hay muchos cambios también anatómicos. Uno de ellos es el crecimiento del útero, que va a generar aumento de la presión intraabdominal, y ese aumento de la presión intraabdominal va a generar o va a predisponer a que haya regurgitación. Adicional, pues, se ha identificado que algunas hormonas como la progesterona van a generar dilatación de algunos esfínteres, como lo sería el inferior del esófago, que va a generar pues, más riesgo de regurgitación. Y por otro lado, en el trabajo de parto en muchas ocasiones se va a utilizar algunos medicamentos como opioides que se ha comprobado o están relacionados con el enlentecimiento como tal de ese vaciamiento gástrico. Por último, tenemos los pacientes de cuidado crítico que requieren intubación traqueal. En este grupo, pues, tenemos aquellos pacientes que tienen alteración, por ejemplo, del estado de conciencia. Hablamos de pacientes que cursen con accidente cerebrovascular, a pacientes con traumatismo craneoencefálico grave, pacientes que cursen con algún tipo de sobredosis que suprime el sistema nervioso central, por ejemplo. Son pacientes que pierden los reflejos protectores que mencioné hace un rato. Entonces, son pacientes que requerirían esto. Otros serían pacientes con insuficiencia respiratoria, pacientes como neumonía grave, crisis asmática, entre otros. Son pacientes que sí o sí requieren un manejo pues, ventilatorio de manera o de carácter urgente. Y por último, los pacientes pues, traumatizados. Los politraumatizados que cursen con algún tipo de choque de compromiso tanto torácico y abdominal. Siguiente, por favor, Nata. Continuando hablando acerca un poco de los riesgos y las complicaciones, podemos decir que el CIR se asocia con un mayor riesgo de dificultad en manejo de la vía aérea. Según unos estudios, dicen que la intubación fallida en cirugías selectivas puede ser en 1 de cada 2.000. Sin embargo, cuando utilizamos el CIR, este número aumenta a 1 en 300 casos. Ahora, si lo ponemos en un escenario de pacientes en unidad de cuidados intensivos, en pacientes de urgencias o pacientes obstétricas, este valor va a aumentar 1 de cada 50 a 100 casos. Con todo este contexto podemos mencionar las principales complicaciones o riesgos que podemos tener, y el primero es la hipoxia, especialmente en pacientes críticos, pacientes que tengan obesidad y pacientes estéticas, la hipotensión, especialmente en pacientes, y pues en general la inestabilidad hemodinámica en pacientes frágiles. Hablamos de pacientes con edad avanzada, pacientes con desnutrición. También hablamos pacientes en shock circulatorio, hablamos del shock séptico, hipovolémico, el circulatorio. Y por último, pues la aspiración pulmonar, que es muy importante. También menciona un poco acerca de lo importante que es que cuando se vaya a realizar la extubación, tenemos como que se explique al paciente, porque pues obviamente el paciente va a estar con cierto nivel de conciencia, por lo que ya va a adoptar su propia mecánica ventilatoria. Entonces él está en la capacidad de entender y de reaccionar, y va a ser quizás algo muy tedioso para él, y eso puede incluso generar riesgo de broncoaspiración. Y por último menciona acerca de las recomendaciones de aspiración previa cuando el paciente cuenta con sonda nasogástrica. En la preparación del paciente podemos mencionar, pues, que como para todo debemos tener como tal una idea de un plan de acción de lo que vamos a realizar. Según la Sociedad de Vía Aérea Difícil, menciona un checklist de lo que debemos tener en cuenta. Observamos aquí una tablita, pues inicialmente digamos como que este esquema pues, fue realizado para pacientes críticos. Sin embargo, la literatura dice que también lo podemos tener en cuenta para otros escenarios. Este básicamente evalúa o tiene en cuenta 4 aspectos importantes. El primero es preparar al paciente. Debemos tener que el paciente tenga un acceso intravenoso, pues confiable, porque pues le vamos a administrar tanto los fármacos de inducción pues todo lo de la secuencia, y en caso de que tenga inestabilidad hemodinámica. Por otro lado, optimizar la posición, evaluación de la vía aérea, la preoxigenación óptima, que más adelante hablo sobre ellos, optimizar el estado del paciente y, importantísimo, las alergias. Menciona, por ejemplo, el caso de la succinilcolina, que puede ocasionar riesgo de hiperpotasemia y puede desencadenar arritmias fatales. El segundo aspecto es preparar el equipamiento. Hablamos de todos los monitores que vamos a utilizar para medir saturación, medir capnografía,
el EKG, presión arterial y en general pues todo lo demás dispositivos, los tubos endotraqueales, incluso tener pues pensado en caso de que tengamos que quizás acudir ¿qué? A técnicas quirúrgicas, en el caso de una cricotiroidectomía, pues mantener todo el kit que vayamos a utilizar. El tercero es preparar al equipo, básicamente es cómo asignar los roles y que todos sepan qué es lo que van a hacer. Y por último, prepararse para la dificultad. Entonces, digamos como que tener un plan A, un plan B, C y D. Como plan A, pues por ejemplo, fármacos más una laringoscopía, digamos, convencional. Plan B y C, digamos, una vía supraglótica, una fibrobroncoscopía, vía supraglótica en caso que se requiera y pues sea una vía aérea difícil. Y pues en última instancia, un acceso quirúrgico, como mencioné. Siguiente, por favor. Siguiendo en la preparación del paciente, podemos hablar acerca de la evaluación de la vía aérea. Digamos que la literatura nos recomienda la escala Macocha. La escala Macocha predice la dificultad que pueda tener una vía aérea. Entonces, con un valor de 2, significa que ya puede ser una vía aérea difícil. Tienen diferentes o considera varios aspectos o factores importantes, les da un valor de acuerdo a la relevancia de cada uno, como por ejemplo el primero, el que dice que el paciente que curse con una Mallampati clase 3 o 4 ya tiene 5 puntos, lo cual ya lo consideraríamos como un riesgo de predictor de vía aérea difícil. Por ejemplo, pues la escala de Mallampati es una escala que mide qué tan difícil puede ser una vía aérea solo con la visualización de la cavidad oral de las vías aéreas pues altas. Entonces en 3 por ejemplo, dice que observamos el paladar blanco y en la base de la úvula. Y la 4 únicamente el paladar duro y pues nada más. Ahí pues hay otros aspectos importantes o factores como los síndromes obstructivos de apnea en el sueño, la reducción de la movilidad de la espina cervical, que tanto la apertura de la boca sea menor a 3 centímetros, el coma, la hipoxemia, incluso menciona acerca de que quién vaya a realizar este procedimiento. Entonces, pues como ya sabemos, el anestesiólogo, pues es el profesional más entrenado para realizar esto, entonces incluso cuando no es un anestesiólogo, ya se le cursaría con un punto. Siguiente, por favor. En cuanto al posicionamiento del paciente, pues es muy importante, la literatura nos dice, o pues menciona algo de la cabeza erguida. Como tal, los grados pues no están muy especificados, sin embargo, dice como que es como el que más se refiere, el que más se utiliza, eh, siempre dejando claridad que la posición más adecuada siempre va a ser aquella que nos va a facilitar una adecuada oxigenación y también va a ser en la cual podamos visualizar adecuadamente pues todas las estructuras para lograr una intubación pues eh, exitosa. Y por último, también habla acerca de la posición en rampa, la cual, digamos, es recomendada para pacientes con obesidad y pacientes obstétricas. Básicamente, lo que nos piden es que hagamos una línea, bueno, que el paciente quede en una línea horizontal del trago y la escotadura external. Siguiente, por favor. En cuanto a la preoxigenación, podemos decir que es esencial como tal para todo este procedimiento. Básicamente es la que nos va a hacer o lo que nos va a evitar la hipoxia en el paciente. El objetivo es acumular una reserva de oxígeno mediante la desnitrogenización de la capacidad residual funcional, lo que nos va a ayudar a retrasar pues esa aparición de hipoxia, como lo mencioné. ¿Cómo vamos a medir esa aproximación o cómo vamos a hacer cuando es adecuada? Lo vamos a hacer a través de la fracción de oxígeno expirada, que debe ser de 0,85 o mayor a este valor. Por otro lado, algunas recomendaciones, como lo son en pacientes con ventilación espontánea, nos dicen que lo ideal sería el circuito cerrado de anestesia con una FIO2 del 100%. En caso de que se utilicen circuitos semicerrados con Mapreson tipo C, y hacerlo con alto flujo a 15 litros por minuto, porque lo que pasa es que en el alto flujo lo que va a hacer es arrastrar ese CO2 y va a hacer o va a evitar esa reinhalación del CO2 y pues al quitarlo va a hacer que más el paciente introduzca más oxígeno. Y por último, digamos que quizás se reservaría para, o si serían situaciones en las cuales hay poco tiempo, algo de 8 respiraciones profundas en muy poco tiempo y que esas respiraciones sean a capacidad vital. Siguiente. Y por último, pues hablar que la válvula, perdón, mascarilla, pues no está recomendada en pacientes con respiración espontánea. Todo eso porque pues esa presión que se va a generar va a aumentar el riesgo de distensión gástrica y aspiración.
Por otro lado, en la oxigenación apnéica se recomienda la cánula nasal estándar a 15 litros por minuto. Y en caso de que el paciente, pues como lo mencioné, tenga sonda, se recomienda que se debe aspirar previamente y dejarse abierta antes de empezar como tal con la secuenciación por el riesgo de regurgitación. Ya. Bueno, para iniciar una intubación, pues principalmente antes de estar en ese primer contacto con el paciente debemos revisar distintos equipos. Entonces, primero, pues vamos a fijarnos en que tengamos el camnógrafo de onda que nos va a permitir, pues, saber si el tubo quedó bien puesto. Un catéter arterial con el que le vamos a medir invasivamente la presión al paciente. Vamos a tener un acceso venoso, en especial, pues, central cuando el paciente está, pues, muy débil y necesita, digamos, que se le pasen directamente infusiones vasoactivas, un dispositivo de succión bajo la almohada del paciente, o pues dos catéteres de succión activos cuando sospechamos que el paciente pues puede ser muy susceptible a que tenga una vía aérea contaminada. Tenemos el biolaringoscopio, pues esto se nombra como algo como muy importante, más sin embargo en un lugar como Colombia no lo encontramos común, pero sí nos daría un plus porque pues nos aumenta bastante la tasa de éxito cuando vamos a intubar, en especial pues como en la primera vez que lo hacemos. Un buggy o un introductor del tubo traqueal, pues uno, su propio nombre indica para qué nos funciona. Y pues los medicamentos que pues son muy importantes porque pues acá vamos a tener en cuenta el agente anestésico que vamos a usar a nivel intravenoso, el relajante muscular de acción rápida, que pues antes se usaba el tiopental y el suxametonio, pero pues últimamente pues ya se opta por el propofol con el rocuronio. Y pues a veces añadimos opiáceos, evitar o no evitar, sino disminuir la respuesta simpática al usar el laringoscopio. Pero pues digamos que eso se usa muy opcional, no es un punto muy fijo. Acá está la lista de medicamentos, como les dije, entonces tenemos los de inducción, los bloqueantes neuromusculares y pues los otros opcionales. Entonces, pues acá respecto a la inducción, pues podemos, digamos que elegir la mejor opción respecto al paciente que tengamos. Entonces, por ejemplo, acá si tiene hipovolemia, si tiene, está en choque, si tiene un estatus epiléptico refractario. Entonces, dependiendo de eso, pues vamos a escoger como el más seguro o, pues en dado caso, el que tengamos disponible en el hospital. Como el team o el equipo que vamos a tener, pues básicamente la intubación puede iniciar con un anestesiólogo y un asistente de la vía aérea que esté pues bien. Pero cuando el paciente está crítico y pues necesitamos un equipo más grande, entonces vamos a tener un intubador que pues va a ser el principal, va a tener un asistente que pues puede aplicar algo que llamamos como la presión cricoidea o la que nombró mi compañero como la maniobra de Selig, donde vamos a usar el pulgar y el índice o el dedo medio y vamos a hacer presión, una presión inicial que va a aumentar un poco hasta que el paciente esté dormido. Esto con el fin de que el paciente no haga esa broncoaspiración y pues también teniéndola hasta que estemos seguros que al inflar el mango del tubo, veamos en el capnógrafo que evidentemente el tubo está bien puesto. ¿Qué pasa con esto? Pues la guía nos dice que esta presión realmente se ha llegado a conclusiones de que no varía mucho como el éxito de la intubación, entonces pues se ha optado por, digamos que irla retirando, porque pues realmente no reduce mucho la aspiración y sí nos causa más efectos secundarios, como complicar la intubación, haciendo que la ventilación y la intubación sean más prolongadas. Y pues también vamos a tener un líder del equipo, un segundo intubador, que va a tener pues como primera tarea estar pendiente de los medicamentos, de monitorizar el paciente, y un runner o un corredor que pues es una persona que tenga un fácil acceso a cualquier cosa que falte. Como todo, pues esto puede presentar sus
complicaciones. Entonces, pues inicialmente nos vamos a centrar en una oxigenación de rescate en caso tal. Vamos a usar una mascarilla o una vía aérea supraglótica, manteniendo una vía aérea permeable con la maniobra de 2 manos y cuidando que la presión inspiratoria no vaya a superar los 15 centímetros de agua para que pues no haya una insuflación gástrica. En algunas ocasiones se considera que el paciente se debe despertar, pero pues ya es cuando es algo muy crítico, o sea, realmente no es como lo que se ve más común, pero pues la idea es como que lo tengan presente. Aquí pues tenemos especiales ya nombrados por mi compañero, en especialmente los niños y los gestantes. Los niños porque pues su vía aérea es difícil, tanto anatómica como fisiológicamente, ya que su lengua es más grande, tiene una laringe alta, su epiglotis es laxa, tienen más consumo de oxígeno y no tienen una gran reserva funcional y son mayormente sensibles a ciertos fármacos como la succinilcolina. Y pues ellos necesitan como un enfoque más amplio, pues a nivel, digamos que anestesia no tenemos como un mundo tan grande como para un adulto que pues no tenga la vía aérea como tan complicada. Respecto a las gestantes, pues también su vía aérea se vuelve compleja por el edema, porque bueno, también consumen más oxígeno, tienen menos reserva funcional, tienen más riesgo de hacer broncoaspiración y pues también el hecho como de solo pensar que son 2 vidas las que tenemos a cargo, pues complica mucho las cosas. Entonces, pues ellas necesitan una buena preoxigenación, una ventilación suave, una oxigenación apneica durante la intubación, que es la de usar la canula de alto flujo que dijo mi compañero. Y pues aquí se sugiere mucho el uso del videolaringoscopio, pero pues como les dije, realmente aquí es muy difícil encontrar uno. Ya como definiendo la intubación, pues entonces a través del PUMA tenemos unas recomendaciones, sugerencias y opciones. Lo más importante que hay que tener en cuenta son las recomendaciones, que pues digamos que es un resumen de todo lo que hemos hablado durante pues esta charla, que es mantener una buena preoxigenación, tener una succión encendida pues cerca al paciente, el acceso intravenoso, un introductor traqueal preparado, tener muy presente qué dosis necesita el paciente, que el uso, digamos, que del inductor y un bloqueador neuromuscular, pues no tenga un intervalo de tiempo muy amplio, que si usamos una oxigenación apneica entre los intentos de laringoscopio en caso de que pues no se pueda en la primera, no se use inicialmente, digamos que de totazo la mascarilla facial, que tengamos la seguridad de que pues la parálisis esté pues bien hecha y pues de que tengamos el tubo bien puesto. Ya como sugerencia, entonces tenemos la oxigenación apneica durante los lapsos de laringoscopia, una capacidad de adoptar una posición de Trendelenburg para, en caso de una regurgitación, donde pues le levantamos los pies al paciente y pues la cabeza queda más abajo. Esto pues nos va a ayudar también a que en caso de que vaya a broncoaspirar o bueno, vaya a hacer como una regurgitación de contenido estomacal, no se vaya hacia la tráquea ni se vaya, digamos que hacia la vía aérea, sino que se vaya hacia la boca y como tenemos un succionador, pues va a ser mucho más sencillo retirar eso. Y tener una succión disponible y abierta para una sonda nasogástrica. Ya como opciones, pues usar procinéticos, antiácidos, colocar la sonda nasogástrica, evitar pues la mascarilla facial. Aquí pues ya vemos que la presión cricoidea es un punto ya como opcional, o sea, no es como en primera instancia. Y pues si el paciente necesita cambios de posición. En estudio, pues esta guía está buscando avanzar, entonces pues ya digamos que dejar como de lado esa presión cricoidea y pasar a hacer una fuerza paratraqueal como otra alternativa, reducir más la insuflación gástrica cuando se den una ventilación con presión positiva, usar un ultrasonido y pues ventilar también con bolsa y máscara pues mucho más fácilmente que pues lo que tenemos ahora. Y eso es todo. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias por la revisión que hicieron. Me parece que fue bastante concisa y bastante precisa. Tengo algunas preguntas que hacerles. Una de las primeras es, ¿por qué ustedes consideran que se broncoaspiran tanto los pacientes que tienen ayuno? No escucho nada. ¿Estás diciendo algo, Natalia? ¿No? ¿Me están oyendo? Sí, pero no, Sí, Juan Carlos, te está escuchando. Pero ¿cuál creen ustedes que puede ser la razón? Porque me parece bastante raro, ¿no? Si precisamente una de las cosas que uno hace para disminuir la broncoaspiración es que el paciente esté en ayunas, ¿qué problema puede haber ahí? ¿Cuáles creen ustedes que pueden ser las fallas que existen? O pues que el ayuno no es tan efectivo como pensamos. pues es que pues considero que un punto muy importante es, por ejemplo, lo que hablábamos de que si es una urgencia, pues no tenemos como mucha garantía de que el paciente sí tenga un ayuno, entonces pues nos va a broncoaspirar mucho más fácil. Y si de pronto tiene, no sé, alguna alteración metabólica que haga que se le retrase ese, pues digamos que elimine la alimentación, pues muy seguramente todavía a la hora de la cirugía va a tener contenido y pues eso lo lleva a un riesgo de broncoaspiración. Sí, yo creo que esos factores que dijiste son algunas de las causas. La otra causa es que a veces no sabemos manejar muy bien la ventilación con máscara facial. Cuando no manejamos bien la ventilación con máscara facial, insuflamos todo el tiempo aire al estómago durante la inducción y eso puede promover la broncoaspiración. Lo otro que a veces promueve la broncoaspiración es la utilización de dispositivos supraglóticos sin el cuidado necesario por parte del anestesiólogo. Cuando yo tengo un dispositivo supraglótico, yo tengo que estar muy pendiente de la presión en la vía aérea porque cualquier estímulo ocasiona laringoespasmo del paciente, desacomodación de la sonda, de la máscara laringea y puede ocasionar también regurgitación aún en el paciente programado. Lo otro en el paciente programado que puede ocasionar broncoaspiración son las posiciones que adoptamos durante cirugía. Ocasionalmente en algunas cirugías adoptamos posiciones de Trendelenburg forzadas, como es el caso de la laparoscopia ginecológica, y ese también es un factor importante para que el paciente se broncoaspire durante la cirugía. Entonces digamos que el ayuno es importante, pero pues no es lo único importante. Y el hecho de que el paciente tenga ayuno no quiere decir que no tenga riesgo de broncoaspiración. Entonces a todos los pacientes debemos informarles que uno de sus riesgos es la broncoaspiración, porque ese es un evento catastrófico dentro de cualquier inducción de anestesia y dentro de cualquier cirugía. Bueno, qué es oxigenación apneica, Daniel? Eh, entendí que la oxigenación apneica es después de que el paciente pierde los reflejos como tal propios por la mecánica ventilatoria, que queda pues no en una respiración espontánea, es la que nosotros le proporcionamos. Eso lo entendí. Sí, digamos que la oxigenación apneica está muy de moda ahora, pero pues no es una cosa que hagamos de rutina, desafortunadamente, porque es muy efectiva. Lo importante en la oxigenación apneica es que el paciente tenga permeable la vía respiratoria. Nada saco yo con tener una cánula nasal a 15 litros por minuto si el paciente tiene la vía aérea superior obstruida. Entonces, la oxigenación apneica obviamente no me da ventilación, si no hay intercambio gaseoso, pero me da la posibilidad de aumentar el tiempo que yo tengo para las maniobras de intubación si es que la primera maniobra no fue efectiva.
Entonces, el paciente con una oxigenación médica adecuada y con una apertura, obviamente, de la vía aérea, pues puede tener un tiempo adicional para intubar. Digamos, el intubador puede tener un tiempo adicional para intubar, entonces se convierte en una maniobra que todos deberíamos utilizar, sobre todo si no somos expertos en acceder a la vía aérea. Entonces, cuando ustedes van a hacer una inducción de secuencia rápida, no dejen de utilizar la oxigenación apneica. Tienen ustedes, preoxigenan al paciente adecuadamente con la máscara facial, con la máquina de anestesia o con una máscara de no reinhalación, y mantienen la cánula nasal colocada a 15 litros por minuto una vez el paciente pierde la conciencia, obviamente, porque cuando el paciente está consciente, ese flujo tan alto en la nariz pues es bastante molesto, bastante incómodo para el paciente. Entonces la idea es que apenas el paciente pierda la conciencia, yo aumento el flujo de oxígeno a 15 litros por minuto y empiezo a hacer mi maniobra de intubación. Mónica nos mencionaba utilización de línea arterial y de catéter central en algunas inducciones de secuencia rápida. ¿Por qué? ¿Qué pertinencia tendrá tener una línea arterial o un catéter central y cuándo? Pues la guía nos hablaba que es muy importante cuando el paciente está muy crítico, porque si uno necesita ponerle infusiones de vasoactivas, pues digamos que va a ser como algo más directo y digamos que no se va a interrumpir en sí el procedimiento y pues el paciente no se va a complicar más. O sea, yo quiero que les quede a ustedes claro que estos dos dispositivos, la línea arterial y el catéter central, pues no son dispositivos indispensables así el paciente esté crítico. Probablemente ustedes van a tener en su rural o en su práctica, digamos, como médicos generales en urgencias, pacientes muy malos, muy críticos, y seguramente ustedes a ninguno de ellos le van a colocar ni catéter central ni línea arterial. Los vasopresores se pueden pasar por venosa periférica mientras tiene uno un experto que coloque un catéter central, y la línea arterial, pues digamos que puede ser deseable en algunos casos, pero pues no es absolutamente indispensable. Entonces digamos que la línea arterial y el catéter central en el nivel que ustedes están, pues no serían tan importantes como pues lo son para nosotros ya como especialistas. Lo otro que tú mencionabas, Mónica, es que el biolaringoscopio es poco común y no lo es. Digamos que de biolaringoscopios tenemos, yo les mostré el que tenemos en la universidad, que es un biolaringoscopio muy bueno, pero asimismo van a ver en sus rotaciones ustedes que en todos los hospitales ya tenemos biolaringoscopios y seguramente ustedes van a intubar con biolaringoscopios de aquí en adelante, porque pues cada vez son más baratos los biolaringoscopios. Probablemente el laringoscopio convencional pues tenderá a desaparecer. Primero porque pues la intubación al primer intento es más efectiva con el biolaringoscopio. Y segundo porque pues cada vez son más baratos. Entonces lo más posible es que ustedes tengan que necesariamente aprender a intubar con biolaringoscopio, porque además no van a tener más dispositivos en el futuro sino ese. ¿De acuerdo? Entonces, biolaringoscopios en todas partes, por lo menos aquí en Bogotá, en todas partes hay ya. En el Hospital Simón Bolívar hay, en el Hospital de Engativá hay, en todos los hospitales del distrito hay. Entonces, los invito a que lo conozcan y a que lo empiecen a utilizar, porque es muy importante para ustedes aprenderlo a utilizar. Es un poquito diferente a la laringoscopia convencional, hay que aprenderlo a hacer. Lo otro que quería preguntarles es qué es el buggy, qué es la bujía. Porque la mencionaron allí, pusieron una foto, pero no vi qué utilidad le ven ustedes a ese dispositivo. Pues digamos que lo que digo era como que el buggy ayudaba como a la guía del tubo para que pueda entrar correctamente. Digamos que el buggy no es una guía de tubo endotraqueal, es algo más que eso. Y es algo más que eso porque yo puedo administrar oxígeno a través de la bujía y
puedo en pacientes con laringoscopias difíciles pasar la bujía por debajo de la epiglotis sin haber visto la glotis. Esa es, digamos, la importancia que tiene. Yo hago una laringoscopia y de pronto solo veo la epiglotis, entonces yo puedo por debajo de la epiglotis pasar la bujía, introducir la bujía, inclusive puedo sentir con la punta de la bujía el paso de la bujía por los cartílagos traqueales, siento como un tic, tic, tic cuando introduzco la bujía a través de la tráquea, y ya teniendo la bujía allí, yo puedo avanzar un tubo endotraqueal que está montado en la bujía. Entonces, la bujía se convierte en un dispositivo salvador de vidas. Yo ya se las mostré a los que estuvieron pues, en la introducción a lo de anestesia que estuvimos viendo en el laboratorio de simulación. Esa bujía los invito a que la conozcan, a que la aprendan a utilizar y a que la tengan entre sus cosas, porque si se van a un rural puede ser un dispositivo que puede ayudarles mucho en intubaciones difíciles, sobre todo pues, en personas que van a ser inexpertas como ustedes. Entonces, la bujía es un dispositivo muy importante. Lo otro que dijeron ustedes, y en lo que no estoy muy de acuerdo, es que la utilización de opioides en la inducción de secuencia rápida es opcional. La utilización de opioides es mandatoria en la inducción de secuencia rápida. Y es mandatoria, es una de las P's, ¿no? La premedicación se refiere precisamente a eso. El opioide tiene un problemita, es que no actúa inmediatamente como lo puede hacer el propofol o el tiopental. Hay que esperar un tiempo de latencia, pero el opioide es fundamental porque es lo que me disminuye la respuesta metabólica al estrés de la laringoscopia, que es un procedimiento supremamente doloroso. Obviamente, pues los pacientes críticos, a los que llamamos de vía aérea crash, esos pacientes pues no se van a beneficiar de ninguna inducción, ni de fentanil, ni de propofol, ni de probablemente relajante, sería lo único. Pero en el resto de inducciones de secuencia rápida en las que ustedes tengan la oportunidad de participar, el uso del opioide es mandatorio para la respuesta adrenérgica que produce la laringoscopia. Profe, una pregunta, Sí. qué pena. Es que mencionando, o sea, lo que mencionas ahorita acerca del videolaringoscopio, yo ya le digo algo acerca del fibrobroncoscopio. Tengo una duda, pues había leído un poquito acerca de como qué hace cada uno, ¿no? Pues el videolaringoscopio te permite, entiendo, pues aparte de visualizar, intubar. El fibro solo visualizar. Entre esos dos, pues si es así, entre esos dos, ¿cuál tendría o cuál sería más favorable para las viarias difíciles? Es que con ambos dispositivos yo puedo intubar al paciente. Digamos, yo puedo montar un tubo endotraqueal en un fibrobroncoscopio, ¿sí? Okay. Hacer la fibrobroncoscopia, entrar a la tráquea y avanzar el tubo guiado por el fibrobroncoscopio, ¿sí? Esa es una opción que tengo. Lo que pasa es que la maniobra de la fibrobroncoscopia es una maniobra complicada, es una maniobra difícil y que requiere mucho entrenamiento. Entonces, digamos que es una maniobra que utilizamos nosotros para muchas situaciones, pero fundamentalmente para pacientes que no pueden abrir la boca, ¿no? Y que debemos, por ejemplo, intubarlos por nariz con el fibrolaringoscopio, ¿sí? El fibrolaringoscopio es un dispositivo largo, es una cámara de video, digamos, larga, que tiene en la punta un sistema que le permite moverse hacia anterior y hacia posterior, ¿sí? Ese sistema permite que yo vaya navegando a través de la vía respiratoria, ¿sí? Hasta ver las cuerdas vocales. En el momento en el que yo veo las cuerdas vocales, entonces introduzco mi fibrobroncoscopio a través de las cuerdas vocales, y cuando veo la carina, es ahí el momento en el cual yo avanzo mi tubo endotraqueal a través del fibrobroncoscopio. El tubo endotraqueal está montado en el fibrobroncoscopio. El videolaringoscopio es diferente porque el videolaringoscopio es un dispositivo óptico con una configuración muy similar al laringoscopio convencional. Existen dos tipos.
de videolaringoscopio, uno con hoja común y corriente, con la hoja Macintosh común y corriente, y existe otro con una hoja hiperangulada, que es el que en realidad me sirve para vías aéreas muy dificultosas. Entonces, yo tengo esas dos posibilidades de videolaringoscopio, y el videolaringoscopio lo que me permite fundamentalmente es mejorar la visión que yo tengo de la glotis durante la laringoscopia. Para intubar como se intuba convencionalmente, ¿sí? Podría utilizar la bujía para guiar mi intubación en caso de que esa videolaringoscopia sea difícil, o podría simplemente intubar como se hace convencionalmente, por un ladito del videolaringoscopio. Digamos que ninguno es mejor que el otro, sino que cada uno tiene sus indicaciones. Para ustedes, digamos que el dispositivo de elección hoy en día y que les permite una intubación en el primer intento en el 95% de los casos, pues es fundamentalmente el videolaringoscopio. El fibrobroncoscopio, pues probablemente lo van a ver utilizar en sus rotaciones, pero no es un dispositivo para el manejo de la vía aérea por parte de ustedes. Inclusive a nosotros nos cuesta trabajo a veces intubar con el videolaringo, sobre todo por boca. Es un poquito más dificultosa con el fibrobroncoscopio. Es un poco más dificultosa la intubación con el fibrobroncoscopio por boca que por nariz. Entonces, pues digamos que el fibrobroncoscopio no es un dispositivo que ustedes tengan que aprender a utilizar necesariamente. Pero el videolaringoscopio sí. De hecho, la mayoría de anestesiólogos se complican cuando les toca utilizarlo porque es la única opción que tienen, ¿no? Bueno, lo otro es con respecto a la maniobra de Selig. Con respecto a la maniobra de Selig hay muchas cosas que decir. Primero, que a veces ustedes la confunden con la maniobra de Burp, y la maniobra de Burp es diferente a la maniobra de Selig. La maniobra de Selig, como lo dijo tal vez Mónica, o fue... Sí, no, perdón, Natalia. Natalia. Tal vez Natalia, sí, le he dicho Mónica toda la presentación. La maniobra de Selig es una maniobra difícil de hacer, y todo el mundo la hace mal. Nadie la sabe hacer, nadie sabe cómo poner los dedos, nadie sabe cómo realizarla. Para hacer una buena maniobra de Selig, ¿ustedes me ven ahí? Sí, Sí, doc. Sí. Muy simpático se ve, doctor. ¿Sí? ¿Se me ve el cuello? Sí, señor, qué bonito su cuello, doctor. Entonces, cuando yo voy a hacer la maniobra de Selig, yo tengo que fijar la tráquea con el dedo gordo y con el dedo corazón, ¿sí? Tengo que fijar la tráquea a nivel del cartílago cricoides, ¿sí? Y hacer la presión con el dedo índice, ¿sí? Sobre esos dos dedos. Esa presión debe ser de 30 a 40 newtons. Cuando yo aplico una presión de 30 a 40 newtons, pues estoy ocluyendo efectivamente el esófago, pero existen varios problemas. Primero, que nadie sabe cuántos son 30 a 40 newtons. Segundo, que con mucha frecuencia el esófago se desplaza, sobre todo hacia la izquierda cuando yo hago la maniobra, entonces no queda presionado. Y tercero, que la maniobra de Selig disminuye el tono del esfínter esofágico inferior. Entonces, en lugar de ser una maniobra para prevenir la broncoaspiración, podría ser una maniobra que fuera broncoaspiradora, lo cual pues es bastante debatido, ¿no? Probablemente es una maniobra que también además dificulta la intubación, como lo dijeron ustedes. Entonces yo creo que hoy en día es una maniobra que probablemente tiende como a desaparecer. Tendríamos que hacerlo bien para que funcionara. Tendríamos que simular, ¿sí? Tener unos ambientes de simulación con la maniobra de Selig para que funcionara. Entonces no es tan sencillo. Y lo otro es que es diferente a la maniobra de Burp. La maniobra de Burp facilita la intubación, mientras que la de Selig dificulta la intubación. Y la maniobra de Burp es una maniobra que se hace no sobre el cartílago cricoides,
sino sobre el cartílago tiroides, ¿sí? Se trata de hacer una presión hacia atrás, back, up and right position, y de ahí viene pues el nombre de la sigla burp. Entonces es una maniobra que generalmente hace el intubador, ¿sí?, guiando los dedos del ayudante. A mí no me sirve una maniobra de burp de una persona que no esté viendo mi laringoscopia. Yo necesito que la maniobra de burp se haga guiada por quien está haciendo la laringoscopia. Entonces es una maniobra que facilita la intubación. Los invito a aprenderla a hacer bien y vamos a tener oportunidad de hacerla durante nuestra simulación en laboratorio. No sé, Julio, si tenga algo más que agregar o nos despedimos. Bueno, tenía una cosita más que decirles o que preguntarles, y es ¿cuál es el relajante neuromuscular ideal para la inducción de secuencia rápida? Cualquiera podemos utilizar. Como que si fueran los expositores. Bueno. No, pero yo le puedo responder, doctor. Cuénteme, ¿qué le puedo responder? Respondámonos ahí el uno al otro, porque ¿qué más? ¿Se fueron todos? Parece, No, sí. acá estamos. Bueno. Ahí tiene usted Buenas anotados noches. dos, ¿no? Ahí tiene anotados dos relajantes que son los recomendados para la inducción de secuencia rápida, la succinilcolina en pacientes obviamente que no tengan contraindicación para su uso, y el rocuronio a dosis bastante altas. Son 5 dosis efectivas 95 probablemente, 2 dosis efectivas 95, perdón. 1.2 miligramos por kilo. Es una dosis bastante alta, pero en un paciente que yo intubo por una situación crítica en urgencias, pues eso no tiene ningún inconveniente. La utilización de relajantes neuromusculares es importantísima y a veces se nos olvida que es importante relajar a los pacientes. Incluso en las vías aéreas crash, que son las vías aéreas de pacientes muy críticos, el protocolo nos sugiere la utilización de la succinilcolina cuando en el primer intento no podemos intubar al paciente. Entonces, muy importante conocer esos dos relajantes, conocer cuáles son sus indicaciones y contraindicaciones y utilizarlos a esas dosis que aparecen allí. Bueno, no tengo nada más que decir. A mí sí me gustaría, un par de cositas. La primera, la charla me pareció muy chévere, se prepararon bien, una charla que para el nivel de pregrado de ustedes me pareció muy bien hecha. ¿Qué es la única recomendación que les haría? Si no pongan diapositivas en inglés estando dando. Por ejemplo, esta se ve muy clara, pueden hacer un cuadrito en Excel o algo así que no tengan diapositivas en inglés. Eso lo primero. Por lo demás me pareció muy bien enfocada. Lo felicito. Yo entré a última hora porque me invitaban a última hora, pero muy bien enfocada, me pareció muy bueno. Yo quiero saber el nivel de cada uno. ¿Quién es de los tres que escribieron? ¿Víctor, Natalia y Mónica? No solo Víctor y Natalia, que es que Mónica, o sea, el doctor confundió mi nombre. Solo somos dos. Natalia, ¿tú de qué nivel eres? De octavo. De octavo. ¿Y Víctor? Yo soy de quinto. Víctor, muy bien, lo felicito. Para ser de quinto, yo en quinto no sabía nada de lo que usted habló hoy. Lo otro que me parece importante decirles es que las escalas de dificultad de valorar el riesgo de tener una vía aérea difícil, usted abrió una marcha, no, nunca la había leído. Hay muchas, lo importante es que ustedes se aprendan el listado de signos que le da a uno que es fácil o difícil o los que uno tiene que valorar. Y si dos de esos ítems le dan que puede ser vía aérea difícil, prepárense para vía aérea difícil. Y si el paciente no abre la boca o no mueve el cuello, es vía aérea difícil sí o sí. Ahorita mientras estaba usted en la charla, a mí me estaba broncoaspirando un paciente y acordándome mucho de todo lo que estaban revisando. Entonces fue muy adecuado toda la revisión que me hicieron para el proceso que me tocó pasar. Eso parte Entonces del 28%. los felicito. Eso parte usted del 28%. No. Eso también estoy en desacuerdo. La incidencia que ustedes hablaban es una incidencia muy alta, eso lo tienen que dividir.
Lo primero es en manos de anestesiólogos en cirugía programada, en manos de anestesiólogos en cirugía de urgencia, en pacientes de riesgo de broncoaspiración, en pacientes de urgencia intubados por urgenciólogos y en unidad de cuidado intensivo. Entonces, estos se tienen que separar las tres especialidades y los 3 momentos, porque es muy alto, uno de cada, ¿cómo es que dijeron, Juan? El 28% de los pacientes de cirugía programada podrían broncoaspirarse. Me pareció Sí, también no, altísimo. es altísimo, es altísimo. Yo acabo de revisar el tema y la posibilidad de que uno tenga, se llama síndrome de Mendelssohn o broncoaspiración, es 1 en 4.000. Una entre 3.000 a 1 en 4.000. Es muy diferente. Eso es en anestesia programada. Y como decía Juan Carlos, las guías de ayuno, que es lo que más conviene con estas patologías, han cambiado en los últimos años, que ya nosotros antes eran 8 horas, después 6 y ahora van en 4 horas de líquidos, claro, casi que líquidos claros hasta el momento de la inducción, leche materna de 4 horas, comidas suaves 6 horas y comidas sólidas de 8 horas. A mí yo me lo pienso, no sé Juan Carlos, pero yo a pesar de ver las guías y lo que le pasa a uno, nadie se muere por 8 horas de ayuno, nadie se muere por 8 horas de ayuno, ni va a quedar ni le va a dar una deshidratación severa, ni van a estar hipotensos. No sé Juan Carlos qué piensa en ese ítem, aunque las guías sean un poco más liberales en tiempo de ayuno, yo todavía de la antigua me lo pienso. Y segundo, si hay un riesgo muy alto de broncoaspiración, como lo dijeron en la charla, la intubación despierta es la mejor opción. ¿Sí? No sé, Juan Carlos, ¿qué opine? Sí, indudablemente el paciente que llega, por ejemplo, vomitando a salas de cirugía, pues es un paciente que necesita una intubación despierto. O el paciente que viene muy distendido, un abdomen muy distendido. Digamos que uno se arrepiente a veces de no haber intubado despierto a un paciente más que de haberlo intubado despierto. Y lo Entonces, otro es, el que se me acaba de broncoaspirar tenía criterios claros de intubarlo con secuencia rápida, pero tenía 91 años, era una endoscopia digestiva, y no tenía un pronóstico mayor de vida, entonces uno dice si lo intubo o no lo extubo y terminé intubándolo de afán, aunque no se broncoaspiró realmente, es un momento que uno tiene que evitar, o sea, lo que dice Juan Carlos, es mejor intubarlo y quedar uno con el, ¿cómo fue que dijo? No, uno no se arrepiente de intubarlo, se arrepiente de no intubarlo. Entonces sí es importante tener en cuenta lo de la intubación despierta. De mi parte nada más. bueno, les agradezco mucho por la revisión, por la asistencia. Ojalá podamos seguir aprendiendo todos de estos temas tan interesantes que tiene la anestesia. Y bueno, nos veremos en una próxima revisión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor. Buen turno, buen día. ¿De dónde? Anda en su casa. Saludos. Sí. Bueno, gracias. Hablamos. Un abrazo, chao. Chao.